Dios te bendiga, Iglesia Apostólica Cantera de Sion. Buenas noches, en esta noche maravillosa estamos aquí para bendecir tu casa, para llegar a una palabra de bendición a tu vida de parte del Señor. En este tiempo de oración, en este tiempo en el que hemos designado para orar como iglesia, para unirnos como iglesia a orar todas las noches, han surgido muchas preguntas, pastor. Han surgido preguntas que han llegado a mi WhatsApp interno, en donde me dicen cómo oro, de qué manera empiezo, qué tengo que hacer para orar. Y hemos entendido de parte del Señor traer una enseñanza poderosa en esta noche, a la que hemos llamado ¿cómo debemos orar? Amén. Y quiero empezar, pastor, haciéndote una pregunta. ¿Qué es orar para ti, pastor? Pastora, buenas noches. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué gozo estar aquí con ustedes en este momento que ha propiciado el Señor. Pastora, orar es simplemente una comunicación con nuestro Dios. Es un diálogo que existe, que está entre dos personas que se aman mutuamente. Orar es una intimidad con nuestro Padre, en la que buscamos consejos, en la que buscamos respuestas, en la que buscamos pedirle algo. Amén. Pero en la oración de un cristiano, pastora, hay poder. Amén. Porque cuando la hacemos, tenemos la autoridad de Cristo. Cuando la hacemos, tenemos el respaldo celestial. Amén, 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 amén. Y nosotros mayormente vemos un ejemplo de lo que significa la oración en nuestro Señor Jesucristo. Y ese ejemplo nos narra la Biblia, que cuando Cristo se apartaba de sus discípulos a orar, a buscar el rostro del Padre, cuando venía, pastora, era que hacían los milagros más sobrenaturales. Amén, amén, amén. O sea, pastor, que cuando nosotros entramos en oración, cuando nosotros vamos y buscamos la presencia de Dios de la manera correcta, entonces nosotros vamos a provocar que en nuestra vida, sucedan cosas sobrenaturales. Amén. Pastor, pero entonces yo le decía que hay muchas preguntas de cómo puedo orar, de cómo empiezo, y realmente lo que usted me está diciendo, yo puedo concluir que en la Biblia, en la palabra de Dios, es nuestra mejor herramienta para hacer una oración. En la Biblia están plasmados los versos bíblicos con los cuales nosotros debemos llegar a nuestro Padre. Es más, el Salmo 119 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. La Biblia es el medio que nosotros debemos usar como esa luz para dar todos los pasos en nuestra vida, todos, aún para orar. La Biblia es nuestra guía, aún para hacer una oración, para llegar a los pies del Señor, para dirigirte a Él, para hablarle a Él. Aún en ese momento, la Biblia sigue siendo lumbrera para nosotros, sigue siendo la luz que nos guía cómo debemos hablarle a nuestro Padre. Amén. Pastor, en ella encontramos muchos ejemplos de oraciones que nos enseñan lo más importante: cómo pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad. Porque la Biblia, en donde nos hace más énfasis en la forma de orar en cualquier cosa de nuestra vida, es que nosotros debemos siempre hacer la voluntad de nuestro Padre, pastor. Y en todos los ejemplos de cómo orar, siempre nos lleva a buscar la voluntad del Padre. Hay muchas personas que buscan ayuda en oraciones escritas, y nosotros debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía en la oración. El Espíritu Santo es quien nos muestra dónde está
nuestra necesidad. Y por eso en muchas ocasiones, pastor, hemos dicho que tenemos el Espíritu Santo sentado, que el Espíritu Santo lo tenemos ahí, que el Espíritu Santo hace de nosotros nuestra habitación, pero no lo usamos. Lo tenemos prohibido, pastora. Lo tenemos prohibido. Lo tenemos allí, pero no lo usamos. No le preguntamos. No, a veces Él nos habla y ni siquiera nos dejamos guiar por Él. Cuando cogemos una palabra, una oración escrita, simplemente vamos a leer lo que tenemos escrito, pero cuando esperamos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a hablar conforme a su voluntad. Las cosas, Él va a cumplir los anhelos de nuestro corazón, pero también nos va a guiar, va a ser ese camino para llegar al Padre. Amén. Entonces, por eso los primeros discípulos, ante toda esta situación, pastor, le preguntaban a Jesús, ¿cómo orar? ¿Cómo orar a Dios? Y le decían a Jesús, enséñanos a orar. Entonces vemos que Jesús, pastor, en el Evangelio de Mateo, que es el cual vamos a tomar como base, porque todos los evangelios hablan de la oración, pero hoy vamos a tomar como base el Evangelio de Mateo. Nos dice cómo debemos orar. Amén, pastor. Amén. Pastora, y mire que hasta en esto se ve la perfección de Dios. Mateo capítulo 6, del verso 5 al 13, Dios nos entregó, nos regaló un modelo de oración. Amén. Pero me llama tanto la atención, pastora, que en ese mismo modelo aparece la forma incorrecta, la forma como es el paso y la forma correcta para orar. Amén, amén. Entonces, amén, en este momento empezando, pues quiero quiero hablar sobre la forma incorrecta de orar, pastora. Y eso se ve en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 5, que iniciamos este tema. O sea, pastor, podemos decir que en el libro de Mateo se nos habla de una forma correcta de orar, pero también hay una incorrecta. Y de eso vamos a empezar hablando, de la forma incorrecta de orar. Amén. Sí. Entonces podemos ver, pastora, el libro de Mateo capítulo 6, verso 5, empezamos, la palabra del Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie de las sinagogas o en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Amén. Amén. Pastora, podemos mirar que en la época que Jesús estaba en la tierra hecho carne, existía una cultura y una idiosincrasia entre los principales religiosos de los fariseos y de los gentiles. Dice la palabra que ellos amaban orar, ellos hacían oraciones largas y hacían oraciones a voz alta, pero era para el hombre, no lo hacían para Dios. Pero en esta cultura, en esta idiosincrasia, se veía algo aparte de los gentiles. Esto le oraban a dioses ajenos, porque ellos no conocían quién era el Dios. Y los alababan, pero con el propósito de que los demás vinieran a ser parte de esas alabanzas. Amén. Amén. Pastora, oración no es una meditación personal. La oración tiene que ser dirigida a Dios, y para que llegue al tercer cielo tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén. Por eso miramos en el libro de Juan capítulo 16 verso 24, Jesús les dice a sus discípulos, y Jesús nos dice hoy, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Amén. Amén. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Asimismo, pastora, orar no es una repetición, debo tener un sentido. Amén. En mi oración yo tengo que tener una intención específica, la cual se la tengo que decir a nuestro Padre. Amén. Amén. Pastor, hablando de esa forma incorrecta de orar, hablando de estos hombres que se paraban en las esquinas a hablar en voz alta, a mostrarse ellos, a querer impresionar, vemos que en la palabra de Dios está la parábola del fariseo y el publicano, donde se nos marca una diferencia, se nos establece una diferencia muy marcada entre la oración del fariseo y la oración del publicano. El fariseo hace una oración queriéndose mostrar él y le habla a Dios,
Sí, le está hablando a Dios, pero le está diciendo, gracias Señor porque yo no robo, gracias Señor porque yo diezmo, gracias Señor porque yo soy bueno, gracias porque yo le doy a los pobres, gracias por queriendo mostrarse Él, queriendo ante todo que los demás escucharan, porque además de todo no era una oración en la que Él quería que Dios, que ellos se querían mostrar delante de Dios. No, ellos lo que querían era que los hombres escucharan las cosas buenas que ellos hacían. Ellos querían era impresionar al hombre, pero vemos a un publicano que está haciendo una oración en silencio, una oración que es para el Padre, una oración en la que solo la está escuchando el Padre y que está llegando delante de Él, diciéndole, Señor, yo no merezco nada, Señor, yo no soy bueno, Señor, yo vengo delante de ti porque tú eres mi necesidad. Entonces ahí se me han marcado los dos tipos de oración, esa oración que decimos oración incorrecta, pero vemos también que el publicano está mostrando un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios. Amén. Estos métodos de oraciones públicas, pastor, caían en la ostentación. Los fariseos solían ponerse en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, hacer sus oraciones en voz fuerte para que la gente admirara todas las palabras que salían de su boca, su elocuencia al hablar, pero realmente en su corazón no era un corazón dispuesto para el Señor. Realmente en su corazón no había un deseo de agradar a Dios, sino de agradar al hombre. Por eso al final Jesús les dijo, ya tienen su recompensa. Amén. Amén, amén. Bueno, pastora, ya se habló de la forma incorrecta. Ahora viene a hablar de la forma correcta de orar. Y tomamos como base Mateo capítulo 6, verso 6. Jesús dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pastora, aquí vemos algo totalmente contrario, algo totalmente apuesto de lo que usted y yo hablamos, de la forma incorrecta de hablar, ¿cierto? Jesús lo que le quiso dar a entender a sus discípulos y lo que hoy nos está enseñando es que Él quiere que tengamos una intimidad con Él. Jesús quiere que estemos a solas con Él. Jesús quiere que hagamos lo que hizo la persona que usted acabó de decir, la persona que decía que era publicano. Jesús lo que quiere es que vayamos con un corazón desgarrado, que vayamos con un corazón necesitado. Jesús quiere que le digamos en secreto para que Él glorificarse en nuestro secreto. Y la forma que Jesús se va a glorificar en nuestro secreto es que Él nos va a recompensar en público. Amén. Lo que le estamos pidiendo con ese corazón contristado, Él lo va a manifestar en público y así que se va a manifestar la gloria de Dios, pastora. Amén, amén, amén. Sí, pastor, y es muy importante la oración en lo secreto. Yo soy una de las personas que pienso que esa frase de que dice Jesús que nuestra oración en secreto es recompensada en público, para mí eso se ve manifiesta en tu forma de hablar, en tu forma inclusive de tratar a las demás personas. Cuando tú tienes una intimidad con el Señor, tu intimidad es recompensada en público, en la forma como tú te diriges a las personas, en la forma como tú llevas tu vida diaria, en la forma inclusive en la que oras cuando estás en una reunión, porque es que no se nos está diciendo que no debemos orar en público. Sí, la oración en público existe. Nosotros debemos como cristianos orar y van a haber momentos en los que la invitación es hacer una oración delante de muchas personas, pero en nuestra oración debe primar el deseo de agradar a Dios. En nuestra oración debe primar el deseo de buscar siempre la voluntad de Dios. Amén. Y no mostrarnos nosotros como personas. Y vemos que la palabra de Dios sigue diciendo, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos. Y eso me lleva a la palabra, pastor, cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. No sé si te acuerdas de ese episodio maravilloso en el que él le dijo, ellos estaban mostrando a su Dios y Elías estaba mostrando a su Dios. Hicieron como una especie de competencia y hablaron de que el Dios que pusiera fuego primero en el carnero, ese era el verdadero Dios. Y por mucho que los profetas de Baal gritaron una y otra vez invocando el nombre de Baal, diciéndole: Baal, respóndenos, y era lo único que ellos decían: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. No hubo fuego. Y Elías clamó al Señor con su corazón, mostrando una dependencia, diciéndole: Señor, necesito de ti, Señor, eres tú. Mostrándole esa dependencia absoluta, el Señor le respondió su oración y hubo fuego en el carnero de Elías. Fue maravilloso ese episodio, pastor. Jesús aclara que Dios no se impresiona con elocuentes palabras, con palabras bonitas, con repeticiones. Jesús se impresiona con la actitud de nuestro corazón. Definitivamente Dios ve nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice que Él mira nuestro corazón, y que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón, porque de Él emana la vida. Dios en todo momento, si miramos la palabra de Dios, la palabra corazón aparece en una cantidad de veces, innumerables veces, pastor, porque es que Dios siempre le importa es nuestro corazón. Antiguamente al momento de orar se rasgaban los vestidos, pero de repente Dios te empieza a decir que no quiere vestidos rasgados, que Él lo que quiere es que rasguemos nuestro corazón, que realmente es lo que le importa a Él: un corazón rendido, un corazón humillado, un corazón que muestre dependencia. La palabra de Dios en el Salmo 19:34 nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y puedes estar completamente segura que un corazón humillado, el Señor siempre lo va a estar mirando, iglesia. Pastora, y la palabra de Dios sigue diciendo en el verso 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Muchas personas han cuestionado el significado de estas palabras: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Muchos han dicho: pero ¿para qué se las voy a pedir si ya Dios lo sabe? Pero pastora, lo que pasa es que Dios quiere es que nosotros seamos dependientes de Él. Que le mostremos dependencia. De eso, lo que Dios quiere es que le mostremos, Señor, que Él es el único que nos puede ayudar, que nuestro corazón, el único que lo puede restablecer, sanar, es Él, que el único que nos puede solucionar los problemas, sanar, se llama Dios. Amén, amén, amén. Más que cambiar, pastora, la oración, lo que el hombre quiere, lo que Dios quiere es que nos amoldemos a la voluntad de Dios. Amén. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nosotros vamos a entregarle nuestra voluntad, Señor, pastor. Definitivamente nosotros vamos a decir: pero ¿yo para qué voy a seguir obstinada en que es mi voluntad la que tengo que hacer? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Él siempre va a querer cosas buenas para mí. De hecho, Él dice
que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayuda bien. La palabra de Dios también nos dice que Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Entonces, ¿para qué nosotros querer hacer nuestra voluntad? ¿Por qué no rendirnos a la voluntad de Dios si la voluntad de Dios siempre nos va a llegar a la victoria? Amén. Bueno, pastor, y llegamos aquí a un punto maravilloso, a un punto en donde entramos al verso 9 y que se nos habla ya de la oración del Padre Nuestro. Esta oración que todos conocemos, esta oración que todos decimos y repetimos muchas veces. Hoy vamos a darte una explicación del verdadero significado del Padre Nuestro. Hoy queremos coger ese Padre Nuestro y desmenuzarlo a tal forma que podamos entender lo que quiere realmente el Señor con ese texto donde nos enseñó la oración modelo. Amén. La que le llamamos la oración modelo, el Padre Nuestro. Vemos que en el verso 9 nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pastor, la oración del Padre Nuestro se ha llegado a considerar, como dije, una oración modelo que tiene como objeto servir de ejemplo, pastor, para toda, es como una base para nuestras oraciones. Pero hemos incurrido en un error en la manera como usarla, porque realmente lo que hacemos es repetir y repetir mentalmente lo que dice esta oración, lo que dice esta frase. Pero hoy te queremos enseñar, iglesia, que va mucho más allá de estas palabras, que es mucho más de lo que estas palabras quieren decir. Es importante también reconocer que existen otros pasajes bíblicos en donde se nos enseña también a cómo orar. Por ejemplo, Juan 14 nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses nos enseña a orar sin cesar. También Santiago 1 nos dice que debemos orar pidiendo sabiduría, confesar nuestras ofensas y orar unos por otros, etc. Hay diferentes formas de orar. La Biblia, a todo lo largo de la Biblia, nos está diciendo cómo debemos orar, pero hoy queremos enseñarte muy especialmente esta oración modelo, porque sabemos que muchos la usamos, pero no queremos que la uses como una repetición, como algo que tienes grabado en tu mente y que lo repites todos los días. Queremos enseñarte el verdadero significado de cada una de estas frases y vas a ver lo profundo que se va a volver esa oración del Padre Nuestro en tu vida. Amén. Pastora, cuando Jesús dice oraréis así, nos está dando a entender que nuestras oraciones tienen que ser de una forma elocuente. Amén. Nuestras oraciones tienen que ser habladas, nuestras oraciones tienen que ser con denuedo, o sea, con una seguridad que le estamos clamando al Padre. Amén. El poder de la oración, pastora, está en la confesión. Amén. Porque aunque lo acabamos de decir, aunque Dios sabe lo que le vamos a pedir, Dios sabe lo que necesitamos, pero el maligno no. Por eso es importante que esta sea escuchada, que Satanás sepa que lo hacemos con una autoridad que los empoderó Cristo y que esa autoridad viene emanada del cielo, pastora. Amén, 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 amén. Entonces empezamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseña que toda oración debe iniciar exaltando y santificando el nombre de Dios.
Realmente esta primera parte es una invocación al Dios verdadero. Y mira que te está diciendo, Padre nuestro. No estás hablando de cualquier forma. Tú estás yendo como hijo a donde tu Padre. Te estás posicionando. Hay una posición que tú estás en ese momento adquiriendo. Estás diciendo Padre, estás yendo donde tu Padre, lo que quiere decir que tú estás hablando como un hijo y le estás diciendo que estás en los cielos. Él quiere que lo primero que tú hagas como hijo es exaltar su nombre, es glorificar su nombre, es decirle lo grande y lo poderoso que Él es. Diciéndole, papá, yo como hijo delante de ti no soy nada. Yo vengo delante de ti porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres majestuoso, porque tú eres, Señor, el dueño de todo. Y como dueño de todo, yo vengo delante de ti. Como el dueño de todo lo que hay en los cielos y la tierra, pues tú lo creaste. De esa forma, pastor, es que el Señor quiere que nosotros lleguemos delante de Él y que sea lo primero que hagamos. Esta palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, tal vez la repetimos muchas veces, pero nunca con el corazón le vemos el significado de exaltarlo, de darle la gloria, de darle el honor, de darle la honra a Él delante de un Dios que es merecedor de todo lo que tenemos. Amén. En los países, pastor, donde hay rey, porque decimos que nuestro Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en los países donde hay rey, cuando una persona va a llegar donde el rey, se pone los mejores vestidos. Hay un protocolo muy grande para llegar. Las personas generalmente se visten de la mejor forma, como te dije. ¿Qué pasa? No hay celulares encendidos. Los celulares están totalmente desactivados. Amén. Mira lo que te estoy diciendo. Es un protocolo, pastor. No, ni siquiera un celular. Cuando tú y yo vamos a orar, no apagamos el celular, pastor. No nos desconectamos. No nos desconectamos. Entonces, mira que si para hablar con este rey, ahí usamos las mejores palabras. Vamos a tratar de ir delante de ese rey como mejor dicho, poniéndonos lo mejor. Y vamos a tratar de llegar a cautivar a una persona, a un hombre. Pero no llegamos de esa misma forma delante de Dios, que es el Rey de Reyes, es el Rey de todos los reyes. Entonces eso es lo que el Señor quiere, que apartemos todo, que vamos a llegar donde el Rey de Reyes. Entonces en ese momento no haya nada a nuestro alrededor que pueda interrumpir eso, que sea lo más importante, que sea la reunión más importante que va a existir en nuestro día. La oración a nuestro Padre tiene que ser una oración impecable, una oración en la que apartemos todo y le dediquemos todo al Señor, dándole su posición de padre, llegando como hijo y diciéndole, papá, tú eres lo más importante. Luego, como eres lo más importante, yo voy a dejar a un lado todo. Amén, pastor. Pastora, de pronto aportando un poco a lo que usted inició, Jesús, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, Él nos enseña que antes de hacerle cualquier petición a nuestro Padre, Él le gusta que lo exalten. Usted lo decía. Él le gusta que le digan que Él es Dios bueno, que Él es grande. Pastor, y cuando yo estudiaba esto, se me fue algo del mundo. Yo recuerdo que cuando era niño, para yo querer conseguir algo de mi papá, yo llegaba y le decía, papi, yo te amo. Papi, yo te extraño. Papi, tú eres lindo. ¿Cómo no hacerlo, pastora? Si eso lo hacemos con nuestro Padre biológico, ¿cómo no hacerlo con nuestro Padre? Por eso tenemos que decirle que Él es bueno, misericordioso, que Él es santo, pastora, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él es el Omega, que Él es el Alfa, pastora. Sabemos también, pastora, y quería compartir esto con usted, muchas religiones hacen estas oraciones. Amén. Muchas.
pero son oraciones que no aplican, pastora. ¿Por qué no aplican? Porque Dios es Padre de aquellos que lo han reconocido. Dios es Padre de aquellos que han nacido de nuevo por su Santo Espíritu. Amén. Y eso lo podemos constatar, eso lo podemos mirar en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos que tener la claridad, iglesia, tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, que Él siempre nos va a escuchar, pastora. Amén. Y como todo padre ejemplar, siempre nos va a querer consentir, siempre nos va a querer peticionar y siempre nos va a querer dar lo mejor de su amor. Amén, amén, pastor. Entonces sigue la oración del Padre Nuestro diciendo: santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa esto, pastor? Santificado sea tu nombre. No olvidemos que la Biblia, el nombre tiene un significado. Amén. Y es por esto que, por ejemplo, Abraham significaba Padre exaltado, pero Dios le cambió el nombre a Padre de multitudes. Amén. Porque el nombre de Abraham iba a tener un significado para nosotros hoy. Amén. Entonces igual nosotros debemos orar santificando su nombre, dándole esa posición de santo. Cuando hablamos de santidad, hablamos de el significado de la palabra santidad es apartado de. Cuando nosotros estamos diciéndole a Dios que Él es santo, lo estamos poniendo por encima de cualquier otro Dios, pastor. Lo estamos poniendo por encima, le estamos diciendo: tu nombre es sobre todos los nombres que puedan existir sobre la tierra. Le estamos dando una posición que está por encima de todo. Amén, pastor. Pastora, de hecho la Biblia nos afirma que Dios es santo. En el libro de los Salmos, capítulo 22, el rey David lo describe a nuestro Dios que es santo, y su santidad, pastora, está dentro de nosotros. Entonces lo que Dios quiere es que lo alabemos. Dios quiere que lo engrandecemos. ¿Y cómo no hacerlo en nuestras oraciones, pastora? Para que esa santidad es la que nos revele la solución a nuestros problemas. Para que esa santidad en medio de la oración nos revele, nos diga, nos sane, nos restaure, nos vivifique, pastora. Amén, amén, amén. Y seguimos diciendo, pastor: venga tu reino. En un mundo gobernado por las tinieblas, gobernado por la violencia, por la maldad, debemos clamar para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, pastor. Y esta es la parte que nosotros debemos entender, que debemos clamarle al Padre para que su reino empiece a vivir en nosotros, para que nosotros demos cabida a que el reino de Dios sea el que gobierne en nuestra vida, para que la luz de Dios se establezca en cada una de nuestras vidas. Amén. En los evangelios la palabra el reino de Dios, el reino de los cielos se usan indistintamente y se refiere al gobierno soberano, al gobierno glorioso y poderoso de nuestro Señor. Muchos confunden el reino de Dios con la iglesia, y no, pastor. El reino de Dios y la iglesia son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, pastor, hay que hacer claridad. Es que cuando el reino de Dios se establece en mi vida, es cuando yo le doy la completa autoridad a Dios para que gobierne sobre mí. Amén. Pastora, por eso es algo que nunca se nos puede olvidar y siempre tenemos que ponerlo en práctica. En toda oración, en toda petición, siempre tenemos que pedirle a Dios que se continúe manifestando el reino de los cielos, como usted decía, en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra familia. Amén. ¿Y el reino qué es, pastora? El reino es salvación. Y si nos vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, ahí alientan a los cristianos a mantenerse santos, esperando la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y vemos que la oración sigue diciendo: hágase tu voluntad. Y si observamos, pastor, haciendo un paréntesis acá,
Las primeras 3 peticiones están relacionadas con intereses de Dios. Amén. Es es exaltar primero, y quiero hacer claridad, el nombre de Dios, pero no solo usando, iglesia, estas simples palabras, es yendo más allá. Si tú sabes que el reino de Dios tú lo estableces obedeciéndole, entonces tú vas a estar orando: Señor, yo quiero ser un hijo obediente, yo quiero que tú empieces a gobernar mi vida, yo te quiero entregar mi vida, a partir de hoy quiero que tú, Señor, tomes el control de cada uno de mis actos. Es orar de acuerdo al significado de lo que realmente significa el reino de Dios. Amén. Esta petición involucra que sea la voluntad de Dios y no la nuestra propia la que se cumpla. Tal y cual, pastor, como Jesús fue el mayor ejemplo que tenemos del cumplimiento de la voluntad, nos lo dio Jesús en Getsemaní, cuando dijo en Lucas 22:42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento tan duro para Jesús, Él dijo estas palabras. Y nosotros, ¿qué puede ser más duro para nosotros? ¿Qué puede ser más duro para un ser humano? A que él siendo hombre le dijo a Dios: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y nosotros, en medio de nuestras circunstancias, no somos capaces de entregar nuestra voluntad, de rendir nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Y a eso es lo que nos llama en este punto la oración del Padre Nuestro. A que digamos: papá, haz como tú quieres. Papá, yo quiero que en tu vida se haga como tú quieres y no como yo quiero. Es más, iglesia, orar cuando oramos por nuestros hijos, orar para: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi hijo, Padre? Muéstrame cuál es la voluntad tuya para con mi hijo, porque yo quiero, Señor, que se haga como tú quieres en la vida de él, que es lo más duro para nosotros. Amén. Nosotros amamos tanto a nuestros hijos, pero debemos orar, porque tal vez nosotros queremos que sean doctores, tal vez nosotros queremos que sean ingenieros, pero Dios tiene algo mejor, pastor. Dios siempre va a tener algo mejor para nuestros hijos. Amén. Amén. Hágase tu voluntad. Pastora, yo creería que este es un mandato de Dios y la Biblia nos enseña, la Biblia nos exhorta a conocerlo. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 17, nos dice: no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Pastor, aquí el apóstol Pablo nos invita a que nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Pero me llama la atención el pedazo que dice que tenemos que ser entendidos. Yo creería que en esta época, tras que tenemos que ser entendidos, tenemos que comprender. Pastora, la muerte de nuestro pastor Héctor, muchos la entendemos porque decimos que Dios lo llamó, pero muchos no comprendíamos, muchos no la aceptábamos, porque empezamos a discriminar a Dios, que porque a esta altura del partido o a esta fecha, ya yo diría que la entendemos y la comprendemos. Entendimos que el Padre lo mandó a llamar y comprendemos, o sea, aceptamos que fue la voluntad de nuestro Dios, pastora. Amén. Definitivamente, pastor, debemos pedirle al Dios que nos revele día a día cuál es su voluntad. Pedirle: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad en mi vida. Pedirle dirección en todo momento al Señor para conocer cuál es el propósito. Ya días anteriores habíamos hablado del propósito, pastor. Desde que nosotros venimos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios tiene un propósito para con nosotros. Pero nosotros todo el tiempo nos desviamos de ese propósito haciendo nuestra voluntad. Y aquí el Padre Nuestro nos está enseñando que debemos en todo momento buscar la voluntad de Dios, pedirle al Padre dirección de cuál es la voluntad de Dios, no solo para con nosotros, sino para con nuestra familia, para con nuestros hijos, para con nuestros esposos, para
todo, pastor, en nuestro trabajo, en todo, la voluntad de Dios es la que debe primar. Pastora, también es algo recomendable, algo que no puede faltar. En todas nuestras oraciones siempre debemos de poner por encima de nuestra voluntad. Amén. La voluntad de Dios, Así es. la cual usted lo decía ahora mismo, es agradable, buena y perfecta. Orarle, pastora, todos los días, ¿cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere en mi casa, en mi familia y en mis hijos? Amén, amén, amén. Y vamos rápidamente, llegamos a la quinta petición de nuestra oración modelo. Y pasamos, pastor, de pedir los intereses de Dios a los nuestros. Amén. A nuestros intereses, a nuestros propios intereses. Amén. Danos el pan de cada día. Y mira que esta palabra es tan sencilla y dice de cada día. El Señor, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Él quiere que todos los días nosotros le mostremos una dependencia. Y seguimos en la voluntad de Dios. Seguimos, aún en nuestras peticiones particulares, seguimos en la voluntad de Dios. Amén. El pan de cada día debemos pedirlo diario. Vemos que el pueblo de Israel era alimentado con el maná que caía del cielo, y ese maná, pastor, llegaba diariamente. Pero el Señor no quiere romper eso. El Señor quiere que todos los días nosotros le pidamos por ese pan. Y aquí pan lo está tomando porque en la antigüedad el pan era una fuente principal de sustento para los hogares. Pero cuando se nos está hablando de pan, se nos está hablando del vestido, se nos está hablando no solo de la alimentación, sino de todas esas necesidades, pastor, que nosotros tenemos a diario, de toda la provisión que necesitamos. Es diario debemos llegar donde Él y decirle: Padre, hoy necesito demostrarle a Él que nuestra dependencia es absoluta de Él, reconociéndolo a Él como el dueño del oro y de la plata, reconociéndolo a Él como nuestro proveedor. Porque muchas veces, antes de llegar donde el Padre, pastor, vamos donde el hombre, olvidándonos de que Él es nuestro proveedor. Amén. Entonces el Señor quiere que diariamente vayamos donde Él y decirle: reconozco que mi dependencia es absolutamente de ti. Por eso vengo hoy a decirte: necesito mi vestido, necesito mi comida, necesito aún de la paz. Amén. Es diariamente nuestra necesidad del Señor, nuestra necesidad de provisión, no solo física, sino espiritual. Amén. Pastora, danos el pan de cada día. Todo papá conoce las necesidades de sus hijos. Y yo viví una escena, pastora. Un día yo le dije a mi hijo: escríbeme en un papel todo lo que tú necesitas. Y me escribió cosas que no necesitaban. Me escribió cosas que podían esperar. Amén. Entonces tenemos que tener claro que Dios sabe cuáles son las necesidades tuyas de hoy. Dios sabe cuáles son las necesidades tuyas de la semana. Dios sabe cuáles serán tus necesidades el próximo año. Y lo que no queremos es lo que le pasó a Israel, lo que nos relata en el libro de Éxodo. Y usted lo decía, Dios les dijo que pidan solamente lo que necesiten. Y a veces dice la Biblia que había ocasiones que pedían más y les salía gusano donde llovía. Eso podemos hacer. Eso pudiera pasar cuando nuestro Padre nos diera de más. ¿Y sabes qué podría en nuestra vida? Nos llenaríamos de orgullo, nos llenaríamos de vanidad. Por eso es que Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, pastor. Amén, amén, amén. Y vamos a la sexta, pastor. Ya estamos cerrando esta oración modelo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya Cristo perdonó nuestros pecados, y eso lo debemos tener claro. Dirás entonces: bueno, ¿para qué pido perdón?
Porque día a día, pastor, nos equivocamos. Día a día le fallamos al Señor. Hay pecados que nosotros tal vez no consideramos necesarios ir delante de Dios y decirle perdóname, pastor. Esas pequeñas zorrillas de las que nos habla el libro de Eclesiastés, pero que aún son piedra de tropiezo en nuestra relación con el Señor. Entonces, día a día nosotros debemos ir delante del Señor, así como día a día Él nos da una provisión. Día a día también debemos llevar a la cruz, pastor, nuestros pecados. Tal vez también día a día debemos llevar a la cruz todas esas equivocaciones, decirle, aquí estoy nuevamente delante de ti, Padre, reconozco que te fallé, muéstrame aún las cosas en las que te fallé, que yo no me he dado cuenta, porque a veces nos equivocamos y en nuestra insensatez, pastor, ni siquiera nos damos cuenta que le fallamos a Dios. Amén. Entonces, aún por eso debemos orar. Orar por las cosas que no nos dimos cuenta. Decirle, Señor, perdóname, aún por aquello que no me di cuenta que te fallé. Muéstramelo porque quiero solo agradarte a ti. Entonces es llevar día a día nuestros pecados a la cruz, nuestras equivocaciones y empezar el día. Amén. Empezar el día reconociendo delante de Dios que le hemos fallado y que vamos a empezar de la mano de Él un nuevo tiempo. Amén. Pastora, para muchos cristianos, esta es una de las ordenanzas o principios de Dios que más nos cuesta. Que seamos perdonados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Solamente asimilamos o solamente entendemos la primera parte, que Dios nos perdona. Pero cuando viene nuestro hermano a pedirnos perdón, nos llenamos el corazón de ira. Amén. Ponemos el corazón de piedra. Ponemos en nuestro corazón el egoísmo. Pastora, un testimonio corto con mi esposa. Muchas veces yo le pedía perdón y ella no me perdonaba. Y cuando empecé a conocer a Dios y cuando empecé a conocer la oración, yo le dije a ella un día, no me quieres perdonar. ¿Y qué sientes cuando tú vas al de Dios y Él sí te perdona? Gracias a esa palabra, mi esposa ahora me perdona. Amén. Amén, pastor. Qué bendición. Con respecto a esto, Jesús dijo una parábola, y es la parábola de los dos hombres deudores, pastora. Jesús nos enseña que hubo un hombre que le debía 10,000 denarios a su jefe. Y como éste sabía, como el patrón sabía que no tenía que para pagárselo, le dijo que se le iba a coger su esposa, sus hijos. Dice la Biblia que este hombre se le humilló diciéndole que lo perdonara. Este hombre lo perdonó, pastora. Este hombre aplicó lo que Cristo quiere que hagamos nosotros, que perdonemos. Pero a diferencia, este hombre quien fue perdonado, se encontró a un consiervo, dice la Sagrada Escritura, que le debía apenas 100 denarios, pastora. Miren la diferencia, de 10,000 que fue perdonado, este apenas le debía 100. Este hombre no perdonó a este consiervo y fue llevado a la cárcel. Dice en la Escritura que fue los siervos que vieron esto y que fueron testigos del perdón del primer jefe. Dice que fueron ante él y le pusieron las quejas. Y esto optó por mandarlo ante el verdugo, pastora. Esta parábola expresa que así como Dios perdonó nuestras ofensas, así como usted manifestaba que le decía a su esposa, pastor, ¿cómo nosotros no perdonar a los que nos ofenden? Y mire que usted hablaba de 10,000 denarios. Amén. Pastor, ¿cuánto? Vamos a llevarlo a pesos. ¿Cuánto? ¿O en cuánto podemos valorar todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros? Ni con todo el dinero del mundo podríamos nosotros pagarle a Dios lo que Él nos ha perdonado. Ni con eso, pastora, porque Él es el dueño de la plata y del oro. Amén, Entonces estaremos amén, pagándole amén. con algo que le pertenece a Él. Finalmente, pastor, evaluemos el punto de otorgar perdón.
La oración pide que Dios nos perdone como nosotros perdonamos a los demás. Pero ¿cuánto es que debemos perdonar a todos los que nos ofenden? ¿Cuánto debemos perdonarle? Entonces, si nosotros llevamos a la Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7. Nosotros debemos perdonar incansablemente porque Jesús no tiene un límite para perdonarnos. Jesús llevó a la cruz todos nuestros pecados y nosotros todos los días vamos delante de Él. Dice que diariamente vamos delante de Él a pedirle perdón, pastor. Entonces es interminable el tiempo o las veces que nosotros debemos perdonar a nuestro hermano. Si Dios siendo Dios nos perdona diariamente nuestras equivocaciones, ¿quiénes somos tú y yo, iglesia, para no perdonar a nuestro hermano? Simplemente. Pastora, y llegamos al punto 7 de esta oración modelo, de este Padre nuestro. No nos metan en tentación. Esta petición está relacionada con la anterior, porque después que vamos ante nuestro Padre, que nos perdone nuestros pecados, debemos de pedirle que nos ayude a no caer más en ellos. Amén. No nos metas en tentación, no nos dejes caer más. Pastor, y tenemos que dejar claro que las tentaciones no son de Dios, las tentaciones son del diablo. La Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie, eso solamente lo hace Satanás. Y lo hace seduciendo con nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza vieja que vivimos. Eso lo vemos en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 13 al verso 15, cuando dicen las Sagradas Escrituras: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, pastor. Amén. Sin embargo, también es cierto que Dios permite que el diablo tiente a los justos, con el objetivo de probarlos, pastor. Dios nos prueba. Las pruebas son de Dios, tal como lo hizo con Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo. En ese momento Dios quería que Abraham le mostrara la posición en la que estaba realmente ese hijo que Dios le había dado. Quiso que le mostrara, pastor, que Dios estaba por encima de él. Y cuando Abraham, nos dice la escritura que tomó ya la decisión, enseguida apareció un cordero. Dios provió el cordero en ese momento para el sacrificio, porque Abraham le dijo: no, tú, mi hijo, si tú me lo diste, yo soy capaz de entregártelo porque te amo a ti por encima aún de mi hijo. Amén. Entonces Dios siempre nos va a estar probando. Dios siempre quiere, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, y esto ya lo hemos hablado, vamos a entrar en un proceso de formación, y Él a través de las pruebas nos forma, a través de los procesos, y las pruebas vienen a nuestra vida para saber si ya estamos listos para pasar a un nuevo nivel, pastor. Amén. Entonces, las pruebas son necesarias, pastor. Las pruebas son necesarias para ver que también estamos delante de Dios. Pero Dios ya lo sabe. Le aclaro, pastor, ya Dios sabe si vamos a pasar o no la prueba. Dios solo quiere mostrarnos a nosotros que aún estamos fallando. Pastora, te he dicho una cosa muy cierta. Dios permite que el diablo nos tiente, porque Él quiere mirar para ver si caemos en la trampa. El verdadero soldado, pastora, iglesia, el verdadero cristiano, es el que se conoce en la batalla. Amén. Y cuando caemos o perecemos, es porque desconocemos las armas que nos regaló Dios o cómo la podemos utilizar. Amén, tremendo. Pastora, una de las armas más contundentes para aniquilar, para apartar el mundo de las tinieblas de nuestra vida, es precisamente
la oración. Amén. Porque la oración rompe, es la que cambia atmósfera. Establece. Esa establece un orden, pastora. La oración es un elemento clave en la vida de todo creyente que nos ayudará a resistir al diablo. Amén. Y si la hacemos, pastora, podemos estar completamente seguros que así como vienen las tentaciones, así también vendrá la salida a ellas. Amén. Así es, pastor. Así es. Definitivamente dice la palabra que Dios no nos va a poner ninguna tentación que no podemos soportar. Amén. Amén. Que no va a llegar a nuestra vida. Amén. Y dice la palabra que Él siempre va a estar orando para que nuestra fe no falte. Amén. De hecho, pastora, siempre vamos a tener tentaciones. En la Biblia aparece que desde la creación, desde el principio, a Eva fue tentada. Siempre van a existir las tentaciones. Y más cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, es cuando más diablo se va a levantar en nuestro ministerio. Y una de las formas que Él nos ataca es tentándonos, pastor. Amén. Amén. Bueno, pastor, y llegamos al punto número 8 de esta oración del Padre Nuestro. Mas líbranos del mal. Amén. La última petición, líbranos del mal. Pastor, y aquí muchos han considerado que hace parte de la anterior, de la séptima, porque está incluida en esa tentación, en las tentaciones. Pero mira que dice más, o sea que es algo adicional. Y cuando se nos habla de líbranos del mal, es como para que tú y yo establezcamos un cerco, establezcamos un vallado alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos. En ese momento, cuando tú estás diciendo líbranos del mal, es líbranos de la enfermedad, líbranos de cualquier ataque del enemigo, es literalmente establecer un vallado, tomar todas esas herramientas que la palabra de Dios nos ha dado para levantar un vallado alrededor nuestro, pastor. Pastor, y mire que también decía el apóstol Pablo que Dios tiene el poder para librarnos del dominio de las tinieblas. Amén. Por eso en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Pastora, Satanás siempre va a querer que regresemos a ese mundo de las tinieblas. Y él utilizará artimañas, utilizará engaños para que podamos caer en esa trampa maligna, pastora, en enfermedades, en problemas, en cualquier situación de nuestra vida que nos hagan menguar más en la fe y que nos apartemos de esa oración genuina, de esa oración modelo que Dios nos dio para establecer su reino, pastora. Amén, amén. Y llegamos al final de esta oración modelo y vemos que cierra diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Terminamos en una acción de alabanza, en una acción de glorificar el nombre del Señor. Iglesia, el Señor nos regala una guía. Esto no quiere decir que tú todos los días vas a orar con los mismos parámetros y que vas a tomar exactamente lo mismo, no. Tenemos al maravilloso Espíritu Santo que mora en ti y en mí, y Él nos va a guiar, Él nos va a guiar. Es claro que tú siempre debes iniciar exaltando y glorificando el nombre del Señor, pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a mostrar el camino por el cual donde está tu necesidad. Amén. Donde está realmente donde tú debes llegar a orar. Inclusive el Espíritu Santo te va a mostrar a aquellas personas por las que tú debes orar. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, Él te va a llevar a la perfecta oración, entendiendo que no es una repetición lo que vas a hacer, sino
que vas a hacer oraciones con el corazón, con un corazón rendido a Dios. Tenemos una guía que va más allá de decir el pan, va más allá de decir danos el pan nuestro de cada día. El pan es el verdadero significado del pan, es decirle, Señor, yo necesito de ti, tú eres mi proveedor, eres tú quien me suple y por eso vengo delante de ti todos los días a decirte, Padre Santo, que es lo que necesito. Amén. Es que al orar nos enfoquemos en lo que estamos diciendo y que vivamos realmente la oración. En cada palabra que sale de nuestra boca, mostrarle al Señor que dependemos de Él y que tenemos un corazón, pastor, rendido delante de Él. Amén. Amén. Bueno, esperamos que este tiempo haya sido de bendición a tu vida y cerremos con una oración maravillosa, pastor, en esta noche, para que el Señor cada día nos dé más y más de su sabiduría, para que sepamos orar de acuerdo a su perfecta voluntad y, como dice su palabra, con un corazón contrito y humillado. Yo quiero que cierren nuestros ojos, cierren tus ojos, y vamos a inclinar nuestro corazón, nuestro espíritu al cielo. Inicialmente exaltándolo, dándole las gracias por su poderío, por su magnificencia, por su gloria, porque Él es Rey, porque Él es Santo, alabándolo. Eso es lo primero, iglesia, alabar a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso. Dándole las gracias en todo tiempo, dándole las gracias por este momento, dándole las gracias por todo, porque Él es dueño de todo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, porque nos has permitido, Padre amado, hablar de esa oración genuina, hablar de esa oración modelo, que al ponerla en práctica abrirá los cielos, a ponerlas en práctica en todos sus estandartes, como lo explicó nuestra pastora Piedad. Vendrán lluvia de bendiciones. Tú te sentirás, Señor, contento de tener esos hijos obedientes, esos hijos que te claman como sabemos que te gusta que te clamen, como sabemos que a ti te gusta que te pidan, Padre amado, yéndonos a ese aposento, estar en una intimidad contigo, con un corazón desgarrado, con un corazón necesitado, con un corazón que entienda que el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas, es Dios, ese Dios hermoso y bello. Gracias en este tiempo, Padre amado. Ayúdanos a entender cada día más cuál es tu perfecta voluntad, Padre amado, y que sepamos asimilarla, que sepamos entenderla, pero a su vez que sepamos comprenderla, Padre amado, y entender, Padre amado, que todo lo que pase en la tierra, así sea una hoja que se mueva, es porque es tu voluntad, Padre amado. Padre amado, nos despedimos de este lugar, nos despedimos de este momento, pero jamás de tu presencia, que es la que nos sostiene, es la que nos lleva, Padre, es la que nos mantiene en pie, Padre amado. Y así que cuando vengan las tentaciones, Padre amado, podemos utilizarlas, Señor, para poder contrarrestar todo ataque del enemigo, Padre amado, todo dardo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga, iglesia, y recuerda que Cristo te ama. Amén, amén, amén.